Creo que para nadie es un misterio que la educación esté en problemas. Los resultados y estadísticas siempre están marcándonos cómo, de alguna u otra manera, la educación en general y los chicos en particular no están siendo exitosos en el sistema. Este año ha salido una estadística donde de cada 100 alumnos que empiezan la primaria, solo 13 terminan la secundaria en tiempo y en forma. Y eso es, por lo menos, alarmante. La cuestión es que la problemática en educación es una problemática multidimensional, es decir, hay muchas dimensiones que intervienen, porque, como suelo decir en clase, en general las escuelas no son el edificio, sino su comunidad educativa, es la gente. Y para ello deberíamos analizar precisamente cómo la gente se vincula y se relaciona con esa institución educativa, cómo los alumnos se motivan o no respecto de sus contenidos y didácticas, y cómo los docentes también aportan ese desarrollo cognitivo, emocional, práctico, experiencial, mientras el alumno genera aprendizajes y desarrolla habilidades. Entonces, es un problema. El diagnóstico no es bueno. El diagnóstico, como cuando uno va al médico, es un diagnóstico malo, pesado, complicado. Y dar vuelta a ese diagnóstico, es decir, proponer una vía de sanación, es también como cuando uno va al médico, ¿no? Hay que buscar un remedio, hacer un tratamiento y hacer nuevos controles. Quizás esa es la idea de este podcast, buscar ciertas herramientas que puedan funcionarnos como ciertos remedios y en virtud de eso mejorar nuestra práctica educativa desde la base, mejorar nuestra práctica educativa desde lo que hacemos cada uno de los días. Para ello te propongo lo siguiente. Yo sé que si estás escuchando esto, evidentemente, por lo menos ya has terminado la secundaria, tienes experiencias, tienes un bagaje de conocimientos, contenidos, una mochila con tus herramientas. Bueno, te propongo que las pongas como... Mira, es esta imagen, es poner todo lo que uno sabe como en una taza y quedar vacío para escuchar algo nuevo, para escuchar algo que quizás te haga ruido, para escuchar algo que puede ser disruptivo, y en realidad es para estar preparado, cosa que después, cuando vuelvas a tomar la taza de tus conocimientos, puedas hacer tu propia síntesis. Esa es la primera cuestión que voy a pedirte con esto que vas a escuchar a lo largo de todos estos capítulos. Lo segundo es, en realidad son 3 cosas que tengo siempre presentes a la hora de dar clases y que de alguna u otra manera me acompañan en todo lo que reviso o en todo lo que hago. Lo primero tiene que ver con la temporalidad de las cosas. Hay un filósofo que se llama Hegel que planteaba la dinámica de la dialéctica, ¿no? Es decir, pasar de una situación A a una situación B, que es totalmente contraria a la primera situación, y de ambas sacar una síntesis y generar una nueva situación A. Él lo planteaba como tesis, antítesis y síntesis. Es decir, plantear que donde estamos es la situación de tesis, proponer algo totalmente disruptivo, contrario, revolucionario sería la antítesis. Obviamente cuando uno hace ese tipo de cosas, hace ruido. A la gente no le gusta muchas veces salir de la zona de confort, por lo menos al principio, hasta que no se le muestran los beneficios. Y entonces después se realizará una síntesis, es decir, algo de lo anterior y algo de lo nuevo, que será una nueva tesis. El ejemplo típico es, o podría ser, el tema de la cuarentena, ¿no? Si recuerdan, cuando teníamos una realidad antes de la cuarentena y de la pandemia, pasamos a una realidad completamente distinta y disruptiva después de la pandemia y de la cuarentena, con la cuarentena, y finalmente hemos hecho una síntesis entre lo que era antes de la cuarentena y después de la cuarentena, ¿no?
Esa es la explicación rápida y somera de lo que es la dialéctica. Entonces, para mí, en mi cabeza, voy a analizar la situación en función de si es una nueva tesis, si es la antítesis de una situación anterior, o si estamos frente a una síntesis o camino a una síntesis y en virtud de lo cual se va a convertir en una nueva tesis en el futuro. Ese es el primer elemento, el tema de la dialéctica. El segundo elemento es cómo analizo o cómo se analizan las situaciones. La idea es ser lo más objetivo posible y por lo tanto es como colocar cada situación, cada problemática, cada elemento en como en un microscopio, ¿no? Como en la bandeja de observación de un microscopio, tratando de dejar por fuera toda apreciación subjetiva, es decir, toda emoción. Sé que suena difícil, tanto la acción como el nombre, ¿no? Que es EPOG, el nombre que le dio Husserl al análisis fenomenológico. Y en virtud de ese análisis, tratar de ser lo más objetivo, que si me siento de tal o cual forma, que si eso me cae bien o mal, pues no formarían parte del análisis, sino deberíamos tratar de ser lo más objetivo posible en esa situación a analizar. Y por último, el tercer elemento para que después podamos avanzar con tranquilidad sabiendo lo que está en mi cabeza y en tu cabeza, es la teoría de capas, o lo que yo he dado a llamar como teoría de capas. Y esta teoría de capas tiene que ver con el hecho de que la realidad está constituida por capas. Capas sociales, capas intelectuales, capas en los niveles de aprendizaje, capas en el plano sociocultural, socioeconómico, financiero. Todo está lleno de capas. Si yo te digo, imagina a un adolescente, ese adolescente que te imagines va a traer recuerdos de tu infancia, va a hacer una síntesis con tu propia experiencia adolescente y vas a imaginarte a un chico de tu capa, ¿no? De tu estrato social, de tu entorno barrial, de tu contexto personal y muchas veces esta teoría de capas nos termina afectando, ¿no? Porque a veces analizamos la situación y pensamos que una decisión que se puede tomar para una capa X funciona en todas las capas y no es así. Y esto también hay que ser objetivo. La realidad de nuestro país nos lleva a que haya diversas capas socioculturales y donde en una escuela tenés a los chicos andando a caballo, en otra escuela tenés persiguiendo a dos perros callejeros. Así de extremo es la realidad escolar. Entonces, en función de eso, uno tiene que saber en qué capa se encuentra y para qué capa está trabajando. ¿Qué es lo que está analizando? En resumidas cuentas, mi idea con estas clases así online o este podcast o como queramos llamarlo, que le pondremos un nombre en el futuro, es precisamente poder empezar a analizar algunos elementos que nos sirvan como herramientas de transformación de la educación desde la base de donde estamos. Pero para poder hacerlo tendremos que ser objetivos, tendremos que ser conscientes de la capa en la que estamos desarrollando ese contenido o aprendizaje, y también tendremos que ser conscientes del tiempo o del tipo dentro de la dialéctica, del tipo de situación en la que estamos. Si estamos en una tesis, en una antítesis y en una síntesis o en una síntesis. Hasta acá este primer video, este primer intento, este primer podcast chiquito. Te agradezco si te suscribís, si le das un like y si me apoyas. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo video.